Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Alberto y el día de hoy les voy a hablar sobre qué es un disco duro. Un disco duro cuenta con una gran capacidad de almacenamiento de datos informáticos que se encuentra insertado permanentemente en la unidad central de procesamiento de la computadora. Un disco duro es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en las computadoras. Todas las computadoras tienen un disco duro interno, pero también hay discos duros externos que se pueden usarse para ampliar el almacenamiento de una computadora. A diferencia de un disco duro externo es un disco duro que no está integrado a una computadora. En estos dispositivos portátiles se pueden conectar a cualquier computadora para acceder a los datos que almacena. Si bien el disco duro interno se conecta directamente a la placa base de la computadora y almacena los datos del sistema operativo, los marcos y el software, además de esos archivos. Los discos duros externos se usan principalmente para almacenar archivos personales. Los discos duros de las computadoras normalmente pueden extraerse y subirse de categoría, pero esta es una tarea ardua, por lo cual muchos prefieren los discos duros externos cuando sus computadoras comienzan a quedarse sin espacio. Buenas tardes, mi nombre es Cecily Joana del segundo E y hoy vengo a presentar los componentes y materiales de un disco duro. ¿De qué está compuesto el disco duro? Todos conocemos que un disco duro es un componente del ordenador utilizado para almacenar datos. La respuesta más adecuada para conocer de qué está compuesto el disco duro se puede resumir en lo siguiente. Los discos duros están compuestos físicamente principalmente por los platos, la cabeza de lectura y escritura, el impulsor del cabezal y las pistas y sectores. Los discos duros, desde el punto de vista de su estructura lógica, están compuestos principalmente por el sector de arranque, la tabla de asignación de ficheros, el director de raíz y la zona de almacenamiento de datos y archivos. El interior de un disco duro y sus componentes. La composición de un disco duro abarca una serie de platos donde se guardan los datos. Están protegidos por una carcasa que lo mantiene aislado del aire contaminado y del polvo, resumiendo el disco duro por dentro y sus partes. Abarca los platos, el cabezal de lectura y escritura y el electroimán y motor del cabezal. Su composición se completa con un circuito electrónico y la carcasa protectora que la aísla del aire, polvo y humedad. El disco duro, por tener piezas mecánicas, es muy sensible a accidentes y golpes, razón por la cual es recomendable que el usuario tenga gente especializada o un servicio de recuperación de datos. Hola, mi nombre es Juliet Ramos Lara, de segundo E, y hoy les hablaré sobre las características del disco duro y ventajas y desventajas. En informática, unidad de disco duro o unidad de disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, cubiertos con material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura, escritura que flota sobre una de cada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Acceso aleatorio a los datos, lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial. Las unidades de disco duro son un tipo de memoria no volátil que retienen los datos almacenados incluso cuando están apagados. Y ahora diré las ventajas del disco duro. 1. Menor consumo de energía y reducción de calor. 2. Menor peso y tamaño. 3. Seguridad, permitiendo una muy rápida limpieza. 4. Baja latencia de lectura y escritura. Y ahora, desventaja del disco duro. 1. Mayor precio por gigabyte. 2. Baja capacidad de almacenamiento. 3. Son muy sensibles. 4. Son muy vulnerables a los golpes. Hola, mi nombre es Evelyn Estrada. Les hablaré de qué función tiene un disco duro. En términos simples, un disco duro almacena datos en las computadoras. Esto incluye todos
fotos, videos, música, documentos y aplicaciones. Y además de todo eso, el código del sistema operativo, los marcos y los controladores de tu computadora también se almacenan en los discos duros. La capacidad de un disco duro se mide de megabytes, gigabytes y terabytes. Esto es diferente de la RAM, memoria de acceso aleatorio, que es almacenamiento temporal en la computadora, que requiere electricidad para almacenar datos, lo cual contiene una memoria volátil, es decir, solo almacena datos cuando la computadora esté encendida. La RAM no se usa para datos personales, solo para datos informáticos. Tu computadora necesita memoria para funcionar sin inconvenientes y permitir pasar de una tarea a otra o de una aplicación a otra sin perder de donde estabas. La RAM se conoce como almacenamiento primario, mientras que las otras se encuentran en el grupo de almacenamiento secundario. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento necesario para conservar tus archivos y datos en un largo plazo. Siempre que guardas un archivo en la computadora, lo guardas en un disco duro de la computadora. Ahora les diré cómo se clasifica un disco duro. Los discos duros se pueden clasificar según su tecnología interna, según su localización o según su interfaz. O discos duros internos. Los discos duros internos se encuentran físicamente dentro del computador. Están conectados directamente a la tarjeta madre del equipo o discos externos. Hola, mi nombre es Cristali del segundo E y hoy les voy a hablar acerca del disco duro a través de la historia. Antes de la invención del disco duro, el dispositivo más común que había para almacenar datos eran las cintas magnéticas, las cuales utilizaban un tipo de acceso llamado secuencial, pues para poder acceder a esta información se tenía que enrollar la bobina hasta encontrar el sector que se necesitaba en ese momento. El primer disco duro en 1956, IBM 305 RAMAC, pesaba 1 tonelada, era aproximadamente del tamaño de un refrigerador y almacenaba 5 megabytes, lo equivalente para almacenar 2 canciones de 3 minutos. Este disco no se vendía, las empresas lo rentaban, el costo era de $3,200 por mes, lo equivalente a aproximadamente $35,196 actuales. En 1980, IBM 3380 Direct Access Strong Device usaba la nueva tecnología de película fina y tenía una capacidad de 2,52 GB con una tasa de transferencia de 3 megabytes por segundo. El tiempo de acceso promedio era de 16 microsegundos. A finales de los 80 no era raro contar con discos duros de 10 megabytes de memoria en las computadoras personales. Hoy en día se puede encontrar discos duros de 2 terabytes por aproximadamente $50.